María Félix no fue una figura neutral. Fue admirada con intensidad y rechazada con la misma fuerza. Y entre esos dos extremos, hay una historia que nunca se ha contado del todo. Los rituales, los pactos, las serpientes, todo esto se comenta cuando se habla de María Félix. La diferencia entre las dos opiniones es más grande de lo que cualquier leyenda puede contener, en las dos direcciones. ¿Tú qué crees que era realmente María Félix? ¿Una mujer adelantada a su tiempo que nunca se dejó doblar por nadie? ¿O una persona fría que acabó pagando un precio terrible por convertirse en leyenda? ¿O que detrás del mito había rasgos mucho más duros de lo que sus admiradores quieren aceptar? ¿Y qué significa que el único secreto que guardó durante toda su vida fuera precisamente el que más podía romper la imagen que construyó? Quédate y suscríbete si realmente respetas a María Félix, porque en este vídeo no vamos a hablar del personaje que todos repiten, sino de la verdad incómoda que no encaja del todo ni con quienes la veneran, ni con quienes la condenan. María Félix, la doña, la mujer que el mundo del entretenimiento convirtió en icono del poder femenino, en símbolo de independencia, en la mujer que nunca se dobló ante nadie, murió el 8 de abril de 2002 a los 88 años en la Ciudad de México mientras dormía. Era el tipo de muerte que ella misma habría elegido si hubiera podido elegirla. Sin agonía visible, sin deterioro público, sin que el mundo pudiera verla en un estado diferente del que siempre había proyectado. Llegó al final de su vida exactamente como había llegado a todo lo demás, en sus propios términos, en la intimidad que ella controlaba, sin concesiones a la expectativa de nadie sobre cómo debería verse ese momento, sola, sin los amigos que en los años de gloria habían llenado sus salones, sin el hijo que, según los que la conocieron en esos años finales, le huía. Con su asistente personal de 28 años, Luis Martínez de Andas, como la única persona a quien dejó toda su fortuna, todas sus propiedades y todas las grandes obras de arte que había acumulado durante décadas. La familia no recibió nada. Las personas que habían compartido su vida de maneras que el público admiró, tampoco. Hubo gente que vio en eso coherencia, que María Félix hiciera exactamente lo que María Félix quería hasta el último segundo, sin concesiones a nadie. Hubo gente que vio en eso el precio que había pagado por ser quien era. Empecemos por Raúl Prado. Y empecemos reconociendo algo sobre el primer video. Que cuando una historia genera tanto debate, cuando las reacciones oscilan entre la adoración sin límites y la condena sin matices, eso no es una señal de que la historia esté mal contada. Es una señal de que la persona que se está contando toca algo en la gente que va más allá del entretenimiento. María Félix toca algo. Y lo que toca es diferente en cada persona que la mira, lo cual dice tanto sobre ella como sobre quienes la miran. En 1942, una mujer de 28 años llegó a la Ciudad de México desde Sonora con una cara que el destino había decidido que iba a importar en el negocio del entretenimiento y sin absolutamente nada más. Sin dinero propio, sin carrera, sin conexiones en el medio, con el primer matrimonio a las espaldas, el que había tenido a los 16 años con Enrique Álvarez Alatorre, el representante de cosméticos que fue el padre de su único hijo. Ese primer matrimonio merece un párrafo propio porque es el que más explica todo lo que vino después. María Félix tenía 16 años cuando se casó, lo cual en el México de los años 30 del siglo XX no era inusual, pero tampoco era el resultado de una elección completamente libre. Su entorno familiar era tenso. La relación con el padre era difícil. El hermano Pablo había muerto. La corona de reina de belleza estudiantil que había ganado en la Universidad de Guadalajara le había dado la primera señal
de que el mundo podía responder a su presencia de una manera diferente a como la había tratado hasta entonces. Y el matrimonio con Álvarez fue la primera salida disponible. No duró. El matrimonio terminó. María se quedó con el niño, y cuando tomó la decisión de ir a la Ciudad de México a intentar hacer algo con lo que tenía, el niño quedó con familiares. Era el primer acto de lo que sus críticos llaman frialdad, y que ella misma habría llamado, probablemente, la única decisión posible para alguien en su situación. Ese primer matrimonio lo había dejado con el niño y sin nada más. Lo que llegó a la capital era María Félix todavía en construcción, todavía buscando el medio donde ese rostro pudiera convertirse en algo que le permitiera vivir de una manera diferente a la que venía viviendo. El director Miguel Zacarías la descubrió de una manera que en la industria del entretenimiento de los años 40 en México no era completamente inusual, viéndola en la calle. La historia que circula es que Zacarías la vio en Ciudad de México, que le preguntó si quería hacer cine, y que ella aceptó con la disposición de alguien que no tiene nada que perder, porque el punto de partida es lo suficientemente difícil como para que cualquier dirección parezca una mejora. Vio exactamente lo que la cámara vería después, y la contrató para El Peñón de las Ánimas, que se rodaría en 1942 y se estrenaría en 1943. Era su primera película. El cine mexicano en esa época estaba en el periodo que los historiadores llaman la época de oro, un momento en que la industria cinematográfica nacional producía películas con presupuestos crecientes, con directores que empezaban a tener reconocimiento internacional y con actores y actrices cuyo perfil comenzaba a ser compatible con el de las estrellas de Hollywood sin ser idéntico a ellas. Era el momento exacto para que alguien con la cara de María Félix entrara al sistema, porque el sistema necesitaba exactamente ese tipo de cara, y porque ese tipo de cara todavía podía construir su propia posición en términos que el Hollywood de los años 40 no habría permitido. En el rodaje de esa primera película estaba el trío Los Calaveras, uno de los conjuntos musicales más populares del cine mexicano de la época. Y en el trío Los Calaveras estaba Raúl Prado Gutiérrez, primera voz del grupo, un hombre carismático y bohemio que, según los que lo conocían, sabía exactamente cómo conquistar a una mujer recién llegada a un mundo donde todavía no sabía cómo moverse. Lo que ocurrió entre Raúl Prado y María Félix durante el rodaje de El Peñón de las Ánimas es uno de los secretos mejor guardados de la historia del cine mexicano. Y lo es, precisamente, porque María Félix lo guardó durante toda su vida con una consistencia que nunca tuvo equivalente en ninguna otra área de su existencia. La doña que nunca se callaba, que respondía a los periodistas con frases que se quedaban grabadas, que decía públicamente lo que pensaba de quien fuera, eligió no decir una sola palabra verificable sobre Raúl Prado durante 60 años. Según el hermano de Prado, Gustavo, la actriz conoció a Raúl en una fiesta organizada para el elenco de la cinta. El flechazo fue casi inmediato. Comenzaron un noviazgo que duró 6 meses y que terminó en matrimonio. El 17 de junio de 1943, María Félix contrajo matrimonio con Raúl Prado Gutiérrez. Era su segundo matrimonio, aunque ella insistiría durante décadas en que fue el primero que realmente contaba, porque el de Álvarez a la Torre lo consideraba un error de juventud que prefería no mencionar. El matrimonio con Prado duró aproximadamente 1 año y terminó de una manera que María Félix nunca pudo aceptar del todo, porque fue él quien pidió el divorcio. Miguel Bermejo, compañero de Prado en el trío Los Calaveras, lo confirmó en múltiples ocasiones a lo largo de los años. Incluso conocí al abogado que los divorció en 1944, dijo Bermejo.
a nuestro regreso de una gira por Cuba. No había vivido junta durante el matrimonio. No había hijos. No hubo escándalo público en el momento, porque ninguno de los dos tenía todavía el perfil que haría de cualquier movimiento suyo una noticia de primera plana. Pero la ruptura produjo algo en María Félix, que sus biógrafos han intentado nombrar de distintas maneras, sin llegar exactamente al mismo lugar. El único matrimonio del que nunca habló, con el único hombre de sus matrimonios, que fue él quien se fue. Diana Negrete, hija de Jorge Negrete, confirmó algo que añade una capa adicional a la historia. En 1952, cuando su padre quería casarse con María Félix, habló primero con Raúl Prado para cerciorarse de que el matrimonio anterior no se tomaría como una ofensa. Era el protocolo de alguien que sabía que había algo que verificar. Prado, que según todos los que lo conocieron, era un hombre discreto y caballeroso, nunca desmintió a María públicamente. Murió el 9 de abril de 1989 sin haber contado su versión completa. Un día después del cumpleaños de María Félix, que ese año cumplía 75. El mismo año en que ella moriría fue el 8 de abril, un día antes del aniversario de la muerte de Prado, como si el destino tuviera un sentido del humor muy particular sobre las fechas de las personas que no quisieron contarse el uno al otro. Lo más curioso de esa historia es lo que ocurrió en 1946, 3 años después del divorcio. En la película Enamorada de Emilio el Indio Fernández, el trío Los Calaveras le lleva serenata a María Félix. La escena es una de las más famosas del cine mexicano de la época. María Félix en el balcón, el trío abajo en la calle, la malagüeña en la noche de la ciudad. El director Fernández la concibió como uno de los momentos más románticos de la película. Y Raúl Prado, con esa voz que lo había convertido en uno de los cantantes más reconocidos del cine mexicano, le cantó a su ex esposa secreta: «Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas 2 cejas». Nadie en el público que vio Enamorada en los cines de México en 1946 sabía que quien cantaba había estado casado con quien recibía la serenata. El director no lo sabía. La producción no lo sabía. Era el secreto más visible del cine mexicano de la época de oro. 2 personas que habían sido marido y mujer representando una escena de seducción ante el país entero, sin que el país entero tuviera la menor idea de lo que estaba viendo. Era el tipo de escena que solo el cine puede producir. La realidad disfrazada de ficción ante millones de personas que no tenían manera de distinguirla. Y María Félix lo vio y no dijo nada, lo cual era, en cierta medida, exactamente lo que hacía con todo lo que le importaba demasiado. El acta de matrimonio de María Félix y Raúl Prado fue publicada finalmente, muchos años después de la muerte de los dos, en la página de Facebook María Félix. Todas mis guerras, años después de la muerte de ambos. Terminó así 6 décadas de silencio sobre uno de los capítulos mejor protegidos de la vida de una mujer que había construido su leyenda sobre la idea de que no necesitaba esconder nada. El único secreto que mantuvo perfectamente fue el que más le dolía. El único hombre que se fue antes de que ella decidiera que se fuera. Antes de hablar de la persona, vale la pena hablar brevemente de la actriz, porque las 2 cosas están más conectadas de lo que suele reconocerse. El cine mexicano de la época de oro le asignó a María Félix una categoría muy específica: la devoradora, la mujer sin alma, la doña. Los títulos de sus películas lo dicen todo: la mujer sin alma, la devoradora, Doña Bárbara, Doña Diabla, la diosa arrodillada. Eran personajes de mujeres que usaban a los hombres, que los destruían, que ejercían el poder con una frialdad que el cine de la época codificaba como moralmente cuestionable, pero que el público, especialmente el público femenino, encontraba irresistible. La pregunta que sus biógrafos han explorado
es cuánto de eso era actuación y cuánto era la mujer real que interpretaba a esos personajes, porque eran lo más cercano a algo que reconocía en sí misma. La respuesta más honesta probablemente es que las dos cosas son ciertas, que María Félix actuaba a esos personajes con una convicción que venía de entenderlos desde adentro, y que al mismo tiempo era demasiado inteligente como para ser simplemente el personaje sin distancia crítica sobre él. Lo que ella decía sobre sus propias actuaciones era que elegía sus papeles no por dinero, sino porque algo en ellos la interesaba. Y lo que la interesaba, consistentemente, eran mujeres que ejercían poder en un mundo diseñado para que no lo ejercieran. Doña Bárbara, la película de 1943, basada en la novela de Rómulo Gallegos, fue el papel que la consagró y que le dio el apodo de La Doña. El dato que María Félix nunca contó públicamente con comodidad es que Gallegos, el escritor venezolano, no la quería para ese papel. La habían casi impuesto contra su voluntad. Cuando Gallegos finalmente la vio en la pantalla, el registro histórico dice que reconoció que la elección había sido acertada. Pero el proceso no fue el que la leyenda de María Félix prefería contar, que la reconocieron de inmediato como la única persona posible para el papel más importante de su carrera. Ahora viene la parte del video que sabemos que genera más debate, porque no es cómoda para nadie que admira a María Félix, pero tampoco es cómoda para los que la caricaturizan. Es la parte sobre lo que realmente era. ¿Quién era detrás de la imagen que construyó? ¿Cómo trataba a las personas que la rodeaban? ¿Y qué hay de verdad y qué hay de exageración en las historias que circulan sobre ella? María Félix era una persona de inteligencia extraordinaria. Eso no es una opinión, es un hecho documentado por todos los que la conocieron, incluidos los más críticos. Jean Cocteau, que la conoció durante el rodaje de La Corona Negra en España en 1951, dijo de ella cosas que Cocteau no decía de mucha gente. Cocteau era en ese momento uno de los artistas más influyentes de Europa: poeta, dramaturgo, cineasta, pintor, crítico, figura central del surrealismo y del modernismo francés. No era un hombre que se impresionara fácilmente porque había pasado su vida rodeado de personas extraordinarias. Lo que dijo sobre Félix fue que era un arco iris que tiene los colores más raros y sutiles. Es única, es una mujer y al mismo tiempo es todo. Era la descripción de alguien que había encontrado en ella algo que su vocabulario habitual de crítico no alcanzaba a clasificar completamente. Jean-Paul Sartre, cuyo secretario de redacción, Jean Cau, tuvo un romance con María. Vivía en el mismo entorno intelectual donde ella se movía con una soltura que sus contemporáneos encontraban sorprendente en alguien que venía del Sonora profundo y que no había tenido una educación formal prolongada. Diego Rivera la pintó en múltiples ocasiones, y la obsesión que la figura de María Félix producía en él era lo suficientemente específica como para que sus biógrafos la documenten como diferente de lo que sentía por otros modelos. Rivera era en esa época el muralista más famoso del mundo, el hombre que había pintado la historia de México en paredes que el gobierno le entregaba como lienzos, y que en respuesta a eso pintaba versiones de esa historia que el gobierno no siempre terminaba de celebrar. Era también un hombre cuya vida personal era tan complicada como su obra política era clara. Con María Félix la relación fue la de un artista ante un sujeto que lo desafiaba, que no se dejaba reducir a ninguno de los esquemas que él había usado para pintar a otras mujeres. El mismo Rivera, que había pintado la historia de México en los murales más importantes del siglo XX, que era en términos de presencia artística una de las figuras más imponentes de la cultura latinoamericana, encontró en María Félix un sujeto que volvía a él. Frida Kahlo,
que tenía con Rivera una relación tan complicada como la que María Félix tenía con sus propios maridos. La conocía y la trataba en el entorno del México artístico de los años 40. Gabriel García Márquez la admiró toda su vida y habló de ella en términos que los escritores no usan fácilmente para describir a personas vivas. Salvador Dalí pasó tiempo con ella en Europa. El escritor francés Jean Cau, secretario de Jean-Paul Sartre, tuvo un romance con ella. Era un repertorio que no se construye simplemente siendo hermosa, porque la hermosura sola no sostiene conversaciones con las personas más exigentes intelectualmente de tu época. Era el repertorio de alguien que podía conversar, que leía, que tenía opiniones elaboradas y que sabía defenderlas con la misma contundencia con que defendía cualquier otra cosa. Pero inteligencia extraordinaria y bondad en el trato no son la misma cosa, y María Félix nunca pretendió que lo fueran. Ahí también estaba su honestidad, que no fingía ser lo que no era. Muchas personas con su perfil habrían aprendido a simular una calidez que no sentían, a dar la impresión de accesibilidad que el público esperaba, a parecer más cercana de lo que era para que la imagen del poder femenino no resultara demasiado amenazante para el sistema que la producía. María Félix no fingió. Lo que veías era lo que había, y lo que había no siempre era cómodo. Lo que ella misma decía sobre sus relaciones con la gente era consistentemente honesto sobre quién era. Se fatiga una de encontrarse siempre a los mismos hombres, las mismas frases, y se termina por no querer conocer ni a uno más. Flores, odio las flores. Duran un día y hay que agradecerlas toda una vida. Si no te quiere como tú quieres, pues que le vaya bien. Son las frases de alguien que había llegado a una relación fría y calculada con el mundo, no como performance, sino como conclusión genuina de la experiencia acumulada. Los que trabajaron con ella en los sets de filmación dejaron descripciones que oscilan entre la admiración y el horror. Era exigente en un grado que sus directores describían como extremo. Tenía la capacidad de hacer sentir a alguien completamente prescindible con una frase o con un gesto, sin que eso le produjera ninguna incomodidad visible. Diego Rivera, que no era precisamente un hombre fácil de intimidar, dijo sobre ella que era la mejor cara de México y también que era la mujer más difícil con quien he tratado en mi vida. Las dos frases sobre la misma persona, del mismo hombre, dicen algo sobre la ambigüedad que producía en los que la conocían. Hay una distinción que conviene hacer sobre las historias más extremas que circulan sobre María Félix, las que el primer video mencionó, y que generaron en la audiencia exactamente el tipo de reacciones que se ven cuando algo activa la imaginación de la gente. Las historias de rituales, de pactos, de comportamientos sobrenaturales, de canibalismo en Marruecos. Estas historias no tienen documentación verificable. No aparecen en ninguna fuente creíble. Circulan con la energía de los relatos que se alimentan de sí mismos, que crecen con cada repetición y que se vuelven más elaborados con cada vuelta al circuito. Eso no significa que María Félix fuera una persona sencilla o que no hubiera cosas oscuras en su historia. Significa que lo oscuro real era suficientemente interesante como para no necesitar añadirle nada que no pueda verificarse. Hay algo sobre la relación de María Félix con su único hijo, Enrique, que sus biógrafos mencionan de paso, pero que merece más desarrollo porque es uno de los elementos más reveladores de quién era realmente detrás de la imagen. Enrique Álvarez Félix nació de su primer matrimonio, con el representante de cosméticos Enrique Álvarez Alatorre. Cuando María Félix llegó a la Ciudad de México en busca de una carrera cinematográfica, lo dejó al cuidado de familiares en Sonora. Era la decisión de alguien que entendía que lo que estaba intentando hacer
no era compatible con ser madre presente al mismo tiempo, y que eligió lo que eligió con la claridad de alguien que no se engañaba a sí misma sobre el precio de sus decisiones. El niño creció con la imagen de su madre en las pantallas de cine de todo el mundo y con la madre real geográficamente distante durante los años más importantes de su infancia. La relación adulta entre los dos fue descrita por las personas que los conocían como una relación de mutua dificultad. Enrique se convirtió también en actor, lo cual añadía una capa de comparación inevitable. Trabajar en el mismo medio que su madre, con el apellido de su madre, siendo juzgado en relación a su madre. Los que lo conocieron en ese periodo describían a alguien que llevaba el peso de ser el hijo de la doña de maneras que no eran fáciles de gestionar. María Félix, por su parte, no era el tipo de persona que acompañaba emocionalmente las dificultades de otro de manera que ese otro pudiera reconocerla claramente. El amor que sentía por su hijo, que según los testimonios de los que la conocieron era genuino, se expresaba de maneras que Enrique no siempre podía recibir como amor. Lo que sí puede verificarse sobre la manera en que María Félix se relacionaba con la gente es esto, que su hijo Enrique tenía con ella una relación descrita por los que los conocían como tormentosa, que al final de su vida la familia no figuraba en su testamento, que la persona que heredó todo era su asistente, que murió, según los testimonios de los que estuvieron cerca en esos últimos años, en la soledad específica de alguien que ha pasado décadas siendo la doña y que ha descubierto que ser la doña tiene consecuencias sobre la cantidad de personas que pueden acercarse a ti en términos reales. Un escritor que la trató en sus últimos años lo describió así: murió sin amigos, hasta su hijo le huía. Ese fue el precio que tuvo que pagar por ser la doña, la soledad. ¿Era eso crueldad deliberada? Era el resultado inevitable de una persona que había construido un escudo tan efectivo que terminó siendo también una jaula. Era la consecuencia lógica de alguien que había llegado a México desde Sonora sin nada y había decidido desde muy temprano que el mundo no iba a volver a tener poder sobre ella de la manera en que lo había tenido sobre la joven que se casó a los 16 años para escapar de un entorno que no le ofrecía alternativas? Probablemente las tres cosas son parte de la respuesta, y ninguna de las tres hace que la historia sea simple. Su visión del amor era algo que ella misma articuló con una claridad que sus biógrafos no han mejorado significativamente. No soy de las que se enamoran para siempre, dijo. Soy de las que se enamoran profundamente. Era la distinción de alguien que diferenciaba entre la intensidad de lo que sentía y la duración de lo que estaba dispuesta a sostener. Agustín Lara le escribió María Bonita después de un viaje juntos a Acapulco y mientras estaban casados, en 1946. La canción describe el mar, las palmeras, el cuerpo de María, con la precisión de alguien que está tratando de capturar en versos algo que la presencia directa de esa persona le produce y que sabe que sin esos versos puede perderse. Es una de las canciones más famosas en español del siglo XX y sigue siendo la más asociada al nombre de María Félix, aunque ella haya hecho 47 películas. El matrimonio que produjo esa canción duró 5 años, de 1945 a 1950. Lara era un hombre que expresaba el amor con una capacidad que pocas personas han igualado en la historia de la música latinoamericana. También era un hombre con quien María Félix describió el matrimonio como lleno de celos que llegaron a ser violentos. Ella afirmaba que la vigilaba, que la controlaba, que había momentos en que la violencia estaba presente. Era la descripción de alguien que había pasado de un matrimonio donde era demasiado libre a uno donde era demasiado controlada,
y que en ninguno de los dos encontraba exactamente lo que buscaba. Con Lara no fue suficiente. Y Lara pasó el resto de su vida hablando de ella como el amor de su vida, mientras ella seguía adelante. Jorge Negrete fue el matrimonio con el que se habla de amor real, si es que ese término puede usarse para ninguno de los matrimonios de María Félix. La historia de su relación tiene la estructura de uno de los melodramas que los dos protagonizaron en el cine mexicano. Comenzó con un enfrentamiento. En el rodaje de El Peñón de las Ánimas, la primera película de Félix, Negrete ya era la mayor estrella masculina del cine mexicano y llevaba ese estatus con la arrogancia de alguien que sabe exactamente cuánto pesa en cualquier habitación. Félix era una debutante. Negrete la trató en consecuencia. Lo que no calculó es que la persona que acababa de llegar tenía menos disposición a tolerar esa condescendencia que ninguna otra persona con quien había trabajado antes. Las tensiones en ese primer rodaje eran parte del aire del plató. Dos personas que se provocaban con la facilidad de quienes reconocen en el otro una energía equivalente a la propia. Años después, cuando los dos habían acumulado suficiente historia separada como para encontrarse en términos más iguales, la relación cambió. Se casaron en 1952. Eran los dos astros más grandes del cine mexicano de su época, los dos caracteres más fuertes del medio, los dos que más se parecían en términos de disposición a no ceder ante nadie. Lo que los conocieron describían era una pareja que se amaba con la misma energía con que se enfrentaban, que tenían conversaciones que terminaban en grito y reconciliaciones que terminaban en algo más. Negrete murió en diciembre de 1953, de cirrosis hepática, 1 año y medio después de la boda. Tenía 42 años. María Félix quedó viuda antes de haber tenido tiempo de descubrir si ese matrimonio habría sobrevivido la prueba del tiempo que los matrimonios anteriores no habían superado. No trabajó en Hollywood. Ese es el dato que sus biógrafos más citan como prueba de su independencia, y que lo era, pero que también merece contexto. Le ofrecieron contratos en distintos momentos de su carrera. Los rechazó todos. Las razones que ella misma dio eran específicas. Las indias las hago en mi país. En el extranjero solo encarno reinas. Era la declaración de alguien que había estudiado lo suficiente el sistema de Hollywood de los años 40 y 50 como para entender que el espacio disponible para una actriz latinoamericana no correspondía a lo que ella quería ocupar. El sistema de Hollywood en esa época tenía para las actrices latinas una categoría bastante definida: las exóticas, las secundarias sensuales, las villanas de origen indeterminado. Carmen Miranda había encontrado el modo de hacer algo extraordinario con esa categoría, pero había pagado un precio en términos de imagen que la siguió hasta su muerte. Dolores del Río había trabajado en Hollywood y había terminado volviendo al cine mexicano, donde su carrera tuvo una segunda vida más digna que la que Hollywood le habría dado. María Félix observó esos precedentes y tomó una decisión. En el cine de habla española era la mayor estrella de su generación, la figura alrededor de la cual se construían los proyectos más importantes, la persona cuyo nombre en los créditos determinaba si una película se financiaba o no. En Hollywood habría sido una figura menor, en un sistema diseñado para hacer menores a las personas que llegan desde fuera. Eligió ser la primera donde era la primera. Era inteligencia comercial disfrazada de independencia artística, lo cual no lo hace menos admirable, sino más honesto sobre quién era realmente. Hay un episodio de los últimos años de la vida activa de María Félix que los que la admiraban celebraban como una muestra perfecta de quién era, y que merece contarse con más detalle que el que suele dársele. En la televisión mexicana del final del siglo XX,
El presentador Raúl Velasco era una de las figuras más poderosas del entretenimiento popular. El conductor del programa Siempre en Domingo, que durante décadas fue el escaparate dominical de la música y el espectáculo en México. Velasco era conocido por su capacidad de gestionar a los artistas que pasaban por su programa con la condescendencia específica de alguien que controla la plataforma de exposición y lo sabe. Cuando María Félix apareció en ese programa, Velasco intentó con ella el mismo tipo de manejo que usaba con todos. La narrativa que la gente que estuvo presente construyó después era que Félix no lo toleró, que lo enfrentó públicamente de una manera que nadie en la industria le había hecho antes a Velasco en ese contexto, y que el resultado fue que Velasco quedó desarmado ante alguien que no le tenía ningún respeto institucional. La versión popular de esa historia, que circula en los comentarios de cualquier video sobre María Félix, la convierte en una victoria definitiva de la doña sobre el poder masculino que se creía intocable. La realidad documentada es que fue un enfrentamiento real entre dos caracteres que no se toleraban, y que María Félix tenía suficiente capital simbólico acumulado como para salir de ese enfrentamiento con su imagen intacta, mientras que Velasco no tenía los mismos recursos para manejar el momento. Su control sobre su imagen era absoluto, y era también el área donde más claramente se veía la diferencia entre la persona pública y la persona privada. La persona pública de María Félix era una construcción elaborada y mantenida con una disciplina que habría impresionado a cualquier experto en marketing del siglo XXI. Cada frase que salía de su boca en contextos públicos estaba calculada para producir un efecto específico. Cada aparición pública estaba diseñada con el mismo cuidado que una actuación. Y las frases que dejó, el repertorio de declaraciones que siguen circulando décadas después de que las dijo, son un catálogo de alguien que entendía perfectamente el poder del lenguaje como herramienta de posicionamiento. Cuando un periodista en Argentina le preguntó si era lesbiana, respondió: «Si todos los hombres fueran como usted, desde luego que sí». Era la respuesta perfecta. Atacaba al que preguntaba, desviaba la pregunta, producía una carcajada en el público y no decía absolutamente nada sobre lo que se le había preguntado. Era el tipo de movimiento que solo alguien con años de práctica en la gestión de su propia imagen puede ejecutar con esa naturalidad. Cuando alguien le preguntó sobre los hombres en general, respondió: «En un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado. Ahí viene la revancha de las mujeres». Cuando le preguntaron sobre las flores que un admirador le había enviado, respondió: «Odio las flores. Duran un día y hay que agradecerlas toda una vida». Cuando le preguntaron sobre el amor, respondió: «Se fatiga una de encontrarse siempre a los mismos hombres, las mismas frases, y se termina por no querer conocer ni a uno más». Cada una de esas frases hace dos cosas simultáneamente. Dice algo verdadero sobre lo que pensaba y construye una imagen de alguien que no necesita lo que la mayoría de las personas considera que necesita. Era una persona y era también un personaje, y la línea entre las dos cosas era exactamente donde María Félix quería que estuviera: invisible. Hay un matrimonio de María Félix que la narrativa popular tiende a dejar en segundo plano, probablemente porque no produce el tipo de historia dramática que los otros producen. En 1956, 3 años después de la muerte de Negrete, se casó con el banquero francés Alexander Berger. Era su cuarto matrimonio público, o quinto si se cuenta el de Prado que nunca reconoció. Berger era un hombre de negocios asentado en París, con los recursos y la discreción que le permitían a María Félix vivir en Europa del modo en que ella quería vivir.
con acceso a los círculos intelectuales y artísticos que valoraba, sin la presión del cine mexicano, en una ciudad donde podía ser algo más complejo que la doña. El matrimonio con Berger duró hasta la muerte de este, en 1974, 18 años. Era el más largo de sus matrimonios y el que menos material dramático ha producido para los biógrafos y los periodistas. Eso en sí mismo dice algo. Los matrimonios de María Félix que el mundo recuerda son los que tuvieron tensión visible, confrontación pública o una muerte inesperada. El matrimonio que simplemente funcionó durante 18 años ocupa menos espacio en la leyenda. Berger murió. María Félix quedó viuda por segunda vez y volvió a México, donde pasaría los últimos años de su vida. Lo que la relación con Suzanne Bollé, conocida como Frede, representa en la historia de María Félix, es uno de los capítulos que sus biógrafos han tratado con diferentes grados de franqueza. Frede era en los años 50 una figura central de la vida nocturna de París. Dirigía el cabaret Les Carrolls en la Rue de Ponthieu, frecuentado por la intelectualidad y la bohemia internacional de la posguerra. Era exactamente el tipo de mundo en el que María Félix se encontraba a gusto, gente de talento, conversaciones serias, sin la presión de ser la doña del cine mexicano en cada momento. Las dos mujeres se habían conocido en 1950, y la relación que construyeron fue lo suficientemente sólida como para que Frede siguiera a María Félix en sus viajes de filmación a Buenos Aires y Sao Paulo, cuando supo de la relación que Félix tenía con el actor Carlos Thompson. Era el comportamiento de alguien que no estaba simplemente en el entorno de otra persona, sino que quería estar donde esa persona estaba. La pintora Leonor Fini, que las conocía a las dos, las retrató juntas en una pintura de una planta con dos flores, una con el rostro de Félix y la otra con el de Frede. La relación se interrumpió cuando María Félix se casó con Jorge Negrete en 1952. Tras la muerte de Negrete en 1953, Félix volvió a París y reavivó brevemente la relación con Frede. Es una parte de su historia que ella nunca discutió en términos directos, lo cual en el contexto de México, en los años 50, era también una decisión calculada sobre qué podía contarse públicamente, sin consecuencias, para una carrera que dependía de seguir siendo exactamente la imagen que el público conocía. María Félix nunca fue ingenua sobre los límites de lo que su época podía tolerar que ella fuera en voz alta. La pregunta que el primer video dejó abierta, y que éste tiene la obligación de intentar responder, es la siguiente. ¿Quién era realmente María Félix? ¿Era el demonio que algunos ven cuando proyectan sus expectativas sobre una mujer que no se dobló ante ninguno de los sistemas que habrían querido doblarla? ¿Era la diosa que otros ven cuando quieren un símbolo de poder femenino que no tiene sombras, ni contradicciones, ni precios? ¿O era algo más específico, más complicado y más humano que cualquiera de esas dos versiones? La respuesta es que era todo eso, y ninguna de esas cosas, en la forma pura en que cada versión la necesita. Era una mujer de inteligencia extraordinaria, que venía de un origen donde esa inteligencia no tenía muchos canales disponibles. Era alguien que había aprendido muy temprano, con la muerte del hermano y el primer matrimonio fallido a los 16 años, que el mundo no diseña sus sistemas para proteger a las personas que no tienen el poder necesario para exigir protección, y que la única salida viable era construir ese poder desde adentro, con los materiales disponibles, que en su caso eran una cara excepcional y una voluntad que nadie en el medio del entretenimiento mexicano de los años 40 tenía suficientemente calculada. Antes de que existiera la doña, existió María Félix la persona, y esa persona tuvo una infancia en Sonora que sus biógrafos
han descrito con términos que no corresponden exactamente a la imagen que se construyó después. El padre, Bernardo Félix, era un militar de carácter fuerte, que gobernaba su familia con una autoridad que no admitía réplica. La madre era el contrapeso silencioso de esa autoridad. Y en ese entorno creció María junto a sus hermanos, entre los que había uno, Pablo, con quien la relación fue la más intensa y la más complicada de su infancia. La historia de Pablo es uno de los capítulos de la vida de María Félix, que ella contó en sus memorias, con una franqueza que no tuvo en ningún otro lugar. Los dos habían construido entre sí una intimidad que su madre consideró suficientemente preocupante como para intervenir. Convenció al padre para que enviara a Pablo a un colegio militar para poner distancia física entre los dos hermanos. 4 meses después, llegó a casa la noticia de la muerte de Pablo. La versión oficial fue que se había suicidado. María nunca aceptó esa versión. Aseguró durante toda su vida que alguien lo había matado, y escribió sobre él en términos que sus biógrafos han citado repetidamente porque no tienen equivalente en ninguna otra parte de su vida. El perfume del insecto no lo tiene otro amor. Esa pérdida a los 17 años, ese vacío que ninguna persona posterior pudo llenar completamente, es parte del contexto de todo lo que vino después. Los 4 matrimonios, o los 5, si se cuenta el de Prado, que ella nunca contó. Las relaciones que terminaron porque los otros no podían estar a la altura de algo que ella misma no podía nombrar claramente. La coraza que construyó y que el mundo llamó independencia, y que era también, en parte, el resultado de alguien que aprendió muy temprano que las personas más importantes desaparecen sin que puedas evitarlo, y que la única protección posible es no necesitarlas demasiado. María Félix era una mujer que llegó al mundo con una cara que la historia decidió que iba a ser importante, en una época y un lugar donde esa cara podía ser el único capital disponible para alguien de su origen, y que usó ese capital con una inteligencia y una disciplina que el sistema del entretenimiento raramente ha visto en la misma persona. Era también alguien que pagó precios reales por esa disciplina. Precios en términos de relaciones que no sobrevivieron la distancia que su imagen requería mantener. Precios en términos de la soledad que los últimos años registran. Precios en términos del hijo que estaba distante en los años finales. Hay una frase suya que sus admiradores citan mucho, que dice algo sobre el amor propio y sobre la independencia femenina, y que es genuinamente hermosa como declaración de principios. Y hay una frase de un escritor que la conoció en los últimos años, que dice que su belleza no se podía doblegar nunca. Durante toda su vida tuvo que sostener el mito que ella misma creó. Las dos frases son ciertas. La segunda explica el costo de la primera. Hay un fenómeno interesante sobre María Félix, que aparece cada vez que su nombre surge en una conversación pública, que la gente no puede ser neutral sobre ella. No existe la respuesta tibia sobre la doña. Las personas que la conocen de nombre tienen una posición definida. La adoran sin reservas o la condenan sin matices. Y las dos posiciones, la de quienes la consideran un demonio y la de quienes la consideran una diosa, tienen en común que ninguna de las dos está interesada en la persona real. Ambas necesitan la figura, no a la mujer. Los que la condenan suelen usar un vocabulario que dice más sobre sus propias expectativas que sobre ella, que era soberbia, que no amó a nadie, que fue incapaz de amar a sus propios hijos de manera natural, que vivió vacía por dentro. Son los juicios de personas que esperaban de ella algo diferente de lo que ella era, y que interpretan la diferencia entre sus expectativas y la realidad como un defecto moral de María Félix, en lugar de una limitación de sus propias expectativas.
Una mujer que no da lo que se espera de ella no es una mujer vacía. Es una mujer que tiene sus propios criterios sobre qué dar y a quién. Los que la idolatran, que son mayoría, la convierten en símbolo de poder femenino, con la limpieza de quien no necesita que el símbolo tenga contradicciones. María Félix fue sin duda una mujer que en su época hizo cosas que muy pocas personas, con su origen y su contexto, podían hacer. Rechazar a Hollywood en sus propios términos. Controlar su imagen en un sistema que había diseñado ese control para que las actrices no lo tuvieran. Moverse con igual comodidad en los círculos intelectuales de Europa y en los rodajes de rancheras en México. Envejecer públicamente sin perder el control de la narrativa sobre sí misma. Todo eso es real y merece reconocerse. Pero convertirla en símbolo puro requiere ignorar los precios que ella pagó y que los que la rodeaban también pagaron. El símbolo no paga precios, la persona sí. Las historias que circulan sobre ella en los extremos, las de los pactos y los rituales y los comportamientos que trascienden lo humano, nos dicen algo interesante sobre la audiencia más que sobre ella. Nos dicen que cuando una persona rompe suficientemente con las normas de lo que su época considera que una mujer debe ser, parte del público necesita una explicación que esté fuera de lo ordinario. Porque si lo que hizo es ordinariamente humano, entonces la pregunta se vuelve incómoda. ¿Por qué no lo hacemos más? ¿Por qué aceptamos menos de lo que ella exigió? La respuesta sobrenatural es más fácil de manejar que la respuesta humana. María Félix exigió lo que exigió sin pactos y sin rituales. Eso no es una defensa de todo lo que hizo. Hay testimonios creíbles de personas que la conocieron y que describen a alguien cuyo trato podía ser devastador, cuya capacidad de hacer sentir a alguien prescindible era real y estaba disponible cuando la necesitaba. Eso existió. Pero existió en una persona con una historia documentable, con un origen difícil en el Sonora de los años 20, con un padre que la precedía en carácter y en voluntad, con un hermano muerto en circunstancias que nunca terminaron de aclararse y que ella nunca superó completamente, con un primer matrimonio del que escapó a los 16 años, con un segundo matrimonio que no quiso contar porque fue el único en que el otro se fue primero, con una carrera construida desde cero en una industria que en los años 40 del siglo XX, en México, no tenía exactamente protocolos diseñados para proteger a las mujeres que llegaban solas desde el norte. Nada de eso requiere pactos con entidades sobrenaturales como explicación. Lo que ocurrió es suficientemente explicable en términos humanos. Alguien que aprendió temprano que la vulnerabilidad tiene consecuencias, que construyó una coraza y que mantuvo esa coraza durante 80 años porque la alternativa, según su propio sistema de evaluación, no era viable. Lo que hizo con eso es lo que merece ser examinado sin el velo de la leyenda ni el de la condena. 47 películas en 4 décadas entre México, España, Francia, Italia y Argentina. El control absoluto de su imagen en un sistema que diseñó ese control para que las actrices no lo tuvieran y que ella mantuvo durante toda su carrera sin ceder un centímetro de lo que consideraba esencial. Las amistades con lo mejor del arte y la literatura del siglo XX, construidas no sobre la base de su belleza, sino sobre la base de una mente que podía estar a la altura de las conversaciones que esas personas necesitaban tener. El rechazo de Hollywood en sus propios términos, cuando la mayoría de las personas en su posición habrían aceptado lo que el sistema ofrecía, porque era lo que el sistema ofrecía. Las frases que siguen circulando 80 años después de que las dijo, porque siguen diciendo algo que el mundo no ha terminado de escuchar, que la independencia tiene un precio, que ese precio puede pagarse, y que pagarlo no hace que la vida sea perfecta, sino que la hace tuya. Eso también es parte de su legado. Y es el parte más difícil
de separar de la leyenda, porque es el que la leyenda ha capturado con más precisión, que María Félix, con todas sus contradicciones y todos sus precios y toda su soledad documentada al final, vivió su vida exactamente como decidió vivirla. No fue sobrenatural. Fue el resultado específico de una persona específica en condiciones específicas que decidió exactamente qué precio estaba dispuesta a pagar y pagó exactamente ese precio. La gente que la quiere y la gente que la condena a menudo están describiendo a la misma persona. La diferencia es que encuentran cuando la miran. Los que ven independencia ven a alguien que nunca se dobló ante ningún sistema que hubiera querido doblarla. Los que ven frialdad ven a alguien que no pudo o no quiso conectarse de maneras que los demás esperaban, que confundía la distancia protectora con la indiferencia genuina. Los que ven maldad ven a alguien que rompió reglas que ellos consideran necesarias sin pedir permiso para hacerlo. Y los que ven soledad, que son quizás los que más se acercan a algo real, ven el resultado final de todo eso. Una mujer de 88 años que murió mientras dormía, sola en la Ciudad de México, con su asistente de 28 años como única heredera, con el hijo distante, con la familia excluida del testamento y con la leyenda que ella misma había construido como el único legado que no podía ni heredarse ni negarse. Hubo gente en México que cuando supo la noticia de su muerte, sintió que había perdido algo que nunca la había conocido personalmente, pero que de alguna manera era suyo. Era el efecto de alguien que había pasado décadas construyendo una imagen lo suficientemente poderosa como para que las personas que la consumían sintieran que era parte de ellos. El mito siempre funciona así. Crea vínculos sin que la persona real tenga que estar presente. María Félix lo entendió antes de que existiera ningún vocabulario para explicarlo, y usó ese entendimiento para construir algo que sobrevivió mucho más tiempo que ella. Hay algo sobre los últimos años de María Félix en México que merece contarse porque contrasta con la imagen del poder absoluto que la leyenda proyecta. Volvió a la Ciudad de México después de la muerte de Alex Verger en 1974, después de 2 décadas viviendo principalmente en Europa. El México al que volvió era un país diferente del que había dejado. La industria del cine de la época de oro era un recuerdo. La televisión había reemplazado al cine como el medio de masas dominante, y las nuevas generaciones de la industria del entretenimiento mexicano la conocían como leyenda, más que como colega. Siguió siendo María Félix, con la misma disciplina que siempre, pero en un entorno diferente. Las apariciones públicas eran ocasionales y cuidadosamente elegidas. Las entrevistas eran raras y estaban controladas. Se rodeó de un círculo reducido de personas de confianza, entre los que su asistente Luis Martínez de Andas ocupaba un lugar central que con el tiempo se volvió el más central de todos. Los que la vieron en esos años describían a una mujer que seguía siendo exactamente quien siempre había sido en términos de presencia y de disposición, pero que había reducido el mundo a un tamaño que pudiera manejar completamente. Hay personas que interpretan esa reducción del mundo como el resultado de alguien que nunca aprendió a confiar. Hay personas que la interpretan como la consecuencia lógica de alguien que ha vivido 80 y tantos años siendo el centro de la atención de todo el mundo y que a esa edad tiene el derecho de decidir cuánto de ese mundo quiere seguir tolerando. Probablemente la segunda interpretación le habría gustado más a ella. Probablemente la primera sea más exacta. Raúl Prado murió en 1989 sin haber desmentido públicamente a María en ningún momento. 45 años de silencio sobre el matrimonio. 45 años en que cualquier periodista que le preguntara recibía evasivas o negativas suaves
en lugar de la confirmación que habría producido un titular en cualquier publicación del mundo del espectáculo. Fue el compañero Miguel Bermejo quien lo confirmó, no el propio Prado. Fue el hermano Gustavo quien habló de la fiesta donde se conocieron. Raúl Prado se llevó su versión a la tumba. Hay algo sobre ese silencio que merece pensarse en relación al silencio de María Félix sobre el mismo matrimonio. Los dos guardaron el mismo secreto, pero por razones aparentemente distintas. Ella lo guardó porque fue el único que la dejó, y eso era inadmisible en la narrativa que estaba construyendo. Él lo guardó porque era, según todos los que lo conocieron, un hombre que respetaba la decisión de quien había sido su esposa, incluso cuando esa decisión lo convertía en un fantasma de su propia historia de amor. 45 años de discreción por alguien que te borró del mapa. Es un tipo de generosidad que el mundo del espectáculo produce raramente, y es también, si se piensa desde el otro lado, una manera de mantener un poder que el silencio da sobre quien lo guarda. Que Prado sabía algo sobre María Félix, que ella no podía controlar completamente mientras él estuviera vivo. Que eligió no usar ese saber como arma. Que la discreción de Prado fue también el último acto de amor de alguien que seguía respetando a la persona que había decidido que él no había existido en su historia oficial. Murió el 9 de abril de 1989. María murió el 8 de abril de 2002, 13 años después. La persona que podría haber contado la historia completa del matrimonio secreto ya llevaba 13 años muerta cuando ella se fue. Y la historia que los dos eligieron no contar juntos terminó siendo contada por los que los rodeaban, por los archivos, por el acta de matrimonio publicada en una red social años después de que los dos habían desaparecido. Eso también es parte de la historia de María Félix. Que los secretos que eligió guardar no desaparecieron con ella. Solo esperaron a que ella no pudiera controlarlos. La coincidencia de las fechas tiene algo que los admiradores de María Félix, que conocen los detalles, suelen mencionar en voz baja, como si decirlo en voz alta fuera demasiado. Prado murió el 9 de abril de 1989. Un día después del cumpleaños de María Félix, que ese año cumplía 75. María murió el 8 de abril de 2002, un día antes del aniversario de la muerte de Prado. Como si la cronología hubiera decidido, con la precisión que la cronología raramente tiene en los asuntos humanos, que el matrimonio que nunca fue reconocido merecía al menos ser reconocido en las fechas de las dos muertes que lo rodeaban. Como si el único hombre que se fue antes de que ella decidiera que se fuera, tuviera la última palabra en el único idioma que María Félix nunca pudo controlar completamente, el del tiempo. Hay una dimensión de su historia que este video no va a pretender que ha resuelto, porque no lo ha resuelto nadie. Hay en torno a María Félix una energía que sus admiradores llaman magnética, y que sus detractores llaman siniestra, y que en realidad es lo mismo descrito desde posiciones opuestas, que había algo en ella que producía un efecto en la gente que la rodeaba que era difícil de explicar completamente. Diego Rivera la pintó una y otra vez. Jean Cocteau escribió sobre ella en términos que no usaba para nadie más. Agustín Lara le dedicó su canción más famosa, y pasó el resto de su vida hablando de ella. Jorge Negrete, que no era un hombre que cediera fácilmente, cedió ante ella en términos que sus amigos describían como sin precedente en su historia personal. ¿Era eso el resultado de la belleza? En parte sí. ¿Era el resultado de la inteligencia? En parte sí. ¿Era el resultado de la voluntad? En parte sí. ¿Era algo más que la suma de esas cosas? Esa es la pregunta que la leyenda de María Félix no termina de responder, y que probablemente no va a responder nunca, porque la persona que podría haber dado la respuesta más honesta
fue también la persona más interesada en no darla. Murió el 8 de abril de 2002, mientras dormía. Al día siguiente, habría sido el aniversario de la muerte de Raúl Prado. El único hombre que se fue antes de que ella decidiera que se fuera. El único matrimonio que nunca reconoció. La única grieta visible en la imagen del control absoluto que construyó durante 60 años. Eso también merece pensarse. No como señal de algo sobrenatural, como señal de que incluso alguien que controla todo, en algún lugar, siempre, tiene algo que no puede controlar completamente. Hay personas que ven esta historia y piensan que María Félix fue una persona extraordinaria, que vivió una vida extraordinaria en sus propios términos, que pagó el precio que eso costaba con total conciencia y sin arrepentimiento visible, y que ese es exactamente el tipo de vida que merece admiración sin condiciones. Hay personas que ven esta historia y piensan que fue una persona que nunca aprendió a amar y que pagó el precio de eso en soledad. Hay personas que ven esta historia y piensan que fue una persona que usó lo que tenía para construir algo que nadie más, con su origen, habría podido construir en su época. Y hay personas que ven esta historia y piensan que fue una persona que hizo daño a las personas que la rodeaban y que la narrativa del poder femenino ha servido para oscurecer ese daño. Probablemente todas esas personas tienen razón sobre alguna parte de lo que ven. La razón por la que María Félix no desaparece de la conversación 80 años después de su primera aparición en una pantalla de cine es exactamente esa, que no cabe en ninguna de las categorías que el mundo usa para clasificar a las personas. No cabe en el de la santa, no cabe en el del demonio, no cabe en el del símbolo puro. Cada vez que alguien intenta meterla en una de esas cajas, algo sobresale por los lados y hace que la caja resulte insuficiente. Eso, también, es extraordinario. Que alguien pueda morir a los 88 años después de haber construido una de las imágenes más controladas de la cultura latinoamericana del siglo XX, y que aún así siga produciendo conversaciones como la que estás teniendo ahora mismo. Que el secreto de Raúl Prado, guardado durante 60 años, sea más revelador en retrospectiva que cualquiera de las historias que ella misma eligió contar. Que la serenata de La Malagüeña en Enamorada siga siendo una de las escenas más románticas y más famosas del cine mexicano, cuando los que la vivieron desde adentro sabían que era también la escena de un hombre cantándole a su ex esposa secreta ante millones de personas que no tenían la menor idea de lo que estaban viendo. Eso también es María Félix. La persona que eligió qué mostrar y qué no mostrar durante 80 años, que construyó el control más sistemático de una imagen pública que el cine latinoamericano del siglo XX haya producido, y que resultó ser suficientemente inteligente como para que lo que eligió mostrar todavía esté hablando décadas después de que ella ya no pueda controlar absolutamente nada, incluyendo las fechas de nacimiento y de muerte de las dos personas involucradas en el único secreto que nunca pudo controlar del todo. Hay algo que este video no puede resolver y que sería deshonesto pretender que puede. Hay algo en torno a María Félix que el análisis histórico y biográfico describe bien en sus contornos, pero que no termina de capturar completamente en su centro. Eso es lo que hace que cada generación que la descubre tenga que llegar a sus propias conclusiones, porque las conclusiones de los que la conocieron en los años 40 no son las mismas que las de quienes la leen en los archivos hoy. Y las de hoy no serán las mismas que las de quienes lleguen a ella en 20 años. El mito sobrevive exactamente porque no es transparente, y María Félix construyó ese mito con suficiente opacidad deliberada como para que siga siendo opaco mucho tiempo después de que ella se fue.
La conversación sobre María Félix, que los comentarios del primer video pusieron en evidencia, la que oscila entre era un demonio y era una diosa, sin casi nadie en el medio, refleja algo real sobre cómo procesamos a las personas que no caben en las categorías disponibles. El mundo del entretenimiento produce muchas personas extraordinarias. Produce pocas que sigan generando ese nivel de desacuerdo décadas después de su muerte. La razón por la que María Félix es de las pocas es exactamente la razón por la que sus biógrafos más serios la han encontrado difícil de contener en un solo volumen, que era demasiado contradictoria para que ninguna narrativa simple la capturara completamente. Era inteligente y podía ser devastadoramente cruel con la palabra y con el gesto. Era radicalmente independiente y estaba al mismo tiempo profundamente marcada por las pérdidas de su infancia, por el hermano que no volvió y por el padre del que nunca recibió suficientemente lo que un padre puede dar. Era el icono del poder femenino, y era también alguien que murió sin los vínculos afectivos que el poder no puede reemplazar. Era todo eso al mismo tiempo, y cualquier relato sobre ella que elija solo una parte de eso, está contando una historia más cómoda que la real. Si la María Félix real, la que existe en algún lugar entre el mito que la gente necesita y la persona que eligió exactamente qué mostrarte de sí misma, te parece más interesante que cualquiera de las dos versiones extremas, suscríbete al canal para no perderte nada. Y no puedes perderte el próximo video en el que hablaremos de otra figura del mundo del cine y del poder cuya historia real desafía exactamente de la misma manera las versiones que el mundo prefiere creer sobre ella. Porque siempre hay una persona detrás del mito. Y la persona siempre es más interesante.